la Comisión de los Mercados y la Competencia, con gente de Televisión Española, hablando de la alfabetización digital y de las alfabetizaciones múltiples. Y yo creo que es importantísimo que valoréis como merece el trabajo que hace Pilar y otras profesoras, otros profesores en este campus, precisamente para vincular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estábamos intentando comentar, porque yo os voy a escuchar luego, me voy a quedar a todas las sesiones y me parece fundamental que desde el primer momento tengamos un poquito de concentración, ¿no?, en los temas que vamos a abordar. Porque muchas veces nos fijamos en que lo importante es lo que se esté dando en las aulas y desde los años 20 del siglo pasado una pareja de profesores que se llamaban Celestine y Elise René, un matrimonio, rompió con lo que eran los muros del aula para intentar vincular a niños y niñas con la realidad. Lo que intentamos hacer en este campus, lo que se intenta hacer en asignaturas como la de Pilar, es precisamente eso. Nuestra vida no está fragmentada por asignaturas, por áreas de conocimiento. La vida no tiene nada que ver con eso y precisamente si estáis en la universidad lo que tenemos es que abordar los temas que os interesan, ¿no? Y una de las cosas importantes es que aprendáis a haceros preguntas, ¿eh? El hacer preguntas es fundamental para saber si estamos siendo manipulados, si realmente lo que nos dan en los diferentes niveles educativos tiene que ver con la realidad o no, si realmente podemos vincular lo que buenas profesoras y buenos profesores nos intentan estimular para preguntarnos, ¿no?, para preguntarnos acerca de cómo van nuestras vidas, de qué estamos haciendo en realidad, de si realmente lo que estamos estudiando tiene una vinculación con los problemas que tenemos. Y ese es el gran esfuerzo que estamos intentando hacer en un campus como este y que profesoras y profesores vocacionales os están intentando llevar a vuestra sensibilidad. En estos casos, en temas como el seminario que iniciáis ahora, en esta serie de iniciativas que ha mantenido Pilar a lo largo de los años, estamos hablando de un título que es Consuma conciencia, ¿no? Consumir con conciencia, ¿eh? Nos están invitando a consumir sin que tengamos ni una sola oportunidad, ni un momento de silencio para plantearnos cómo queremos consumir, qué queremos consumir, qué dieta mediática estamos siguiendo, qué pantallas estamos consumiendo y qué relaciones estamos teniendo. Esto no es un discurso moralista, simplemente es plantearnos qué estamos haciendo en nuestras vidas. Y de alguna manera este seminario, Consuma Conciencia, nos habla de eso. Y tengo que agradecer a Pilar, tengo que agradecer a otras profesoras y profesores que desde aspectos éticos, desde aspectos vinculados con asignaturas que nos hablan de contenidos concretos, pero que fundamentalmente estamos abiertos a esa reflexión sobre la vida. Tenéis compañeras que están moviendo en este año de forma muy importante Misión Maonita, el otro día me vinieron a ver, y por supuesto tienen el apoyo del vicerrectorado y de todas las profesoras y profesores para sacar adelante lo que son contenidos fuera del aula. Es decir, es importante que tengáis una utilización de medios de comunicación que son de la universidad para seguir abriendo el debate y para seguir haciéndoos preguntas, ¿eh? Para mí, para muchos profesores, muchas profesoras, lo importante es que aprendáis a haceros preguntas relevantes sobre vuestras vidas y sobre las propias asignaturas. El estar aquí, el calentar un asiento, el que prácticamente en un país en el que la universidad pública es muy barata, puede no llevar a nada. Pero si estáis en una universidad pública, si estáis teniendo inquietudes para, de alguna manera, situarnos y situaros en la vida, es importante que aprendáis a haceros preguntas y a hacernos preguntas relevantes. No me voy a extender más, simplemente daros las gracias por esa atención que vais a mantener, por ese diálogo que vais a mantener durante toda la jornada y de nuevo reiterar mi agradecimiento a Pilar, a Mireia, a David y a Carlos y a cada una de vosotras, a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Vale.
Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Espero que podamos disfrutar de la mañana. Os voy a presentar a Mireia Darder, que ya nos está esperando hace un ratito en Barcelona. Mireia, ¿nos escuchas? A ver. Sí, os estoy escuchando. A veces reverbera un poco el micro, no sé si se puede arreglar. Vale. ¿Ya? Pues ¿Vale? entonces vamos a pedir a nuestros técnicos que te presenten en la pantalla de la sala, que yo te estoy viendo, pero nuestros asistentes todavía creo que no. Ya estás ahí. Bueno, pues dicen que reverbera un poco el micrófono. Ahora mejor. Ahora mejor, genial, gracias. Pues bienvenida, Mireia. Te voy a presentar, voy a hacer un poco de recorrido por tu currículum. Mireia es doctora en psicología y cofundadora del Institut Gestalt de Barcelona. Tiene una amplia experiencia como terapeuta y también como formadora en terapia Gestalt, en terapia corporal, constelaciones familiares, programación neurolingüística. Su currículum es extensísimo, Sí. pero lo importante es que es pionera en el diseño, elaboración y en formación en sexualidad femenina. Hace ya más de una década escribió un libro importantísimo en nuestro país. Lo tengo aquí, Nacidas para el placer. Y así es como hemos llamado a esta conferencia. ¿Por qué? Porque a partir de esa experiencia, ahora nos va a contar ella, empezó a impartir talleres para mujeres sobre sexualidad femenina. Y de lo que ella ha ido aprendiendo y de lo que ha ido descubriendo en esos talleres es de lo que me gustaría que hablemos especialmente en esta charla. Porque, bueno, tengo experiencia directa, he conocido a Mireia en estos trabajos y realmente creo que todas necesitamos revisitarnos. Ella misma ha confesado que escribiendo ese libro se dio cuenta de que estamos atravesadas por esa mente patriarcal y es por aquí por donde me gustaría, Mireia, empezar a conversar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad de Valladolid y de estas jornadas. No, muchísimas gracias por la invitación, ¿ya? Yo no estoy acostumbrada a hablar también a un público así tan joven. Yo normalmente hablo a personas más mayores, más que nada porque yo también tengo una edad, ¿ya? Sí, pero encantada. Y de que tú también, si me voy mucho para cosas igual más intelectuales, que me bajes y puedo concretar también, ¿no? Después vamos a pedirles a los estudiantes, a ellos y a ellas también que hagan preguntas, que yo creo que sería lo que más nos va a enriquecer, porque a veces nos ponemos de este lado, que yo muchas veces en clases lo digo, y yo suelto mi rollo y es mi rollo. Entonces, ojalá que os apropiéis de lo que aquí va a pasar, porque ojalá que hagáis que esto también sea vuestro rollo, ¿no? Vuestra historia, y que vuestras preguntas sean las que nos puedan interpelar a este lado. Porque a veces pensamos algo y vosotros nos desmontáis. Lo habéis hecho miles de veces a mí en las aulas y de esto se trata. Así que esta invitación también queda para vosotros. Pues eso, Mireia, que qué es esto del patriarcado y cómo podríamos hablar de esta mente patriarcal de la que nos hablaba Claudio Naranjo, ¿no? Que nos habita en lo más profundo o en la que habitamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que antes has usado una palabra que es que nos atraviesa. Yo creo que es una muy buena palabra, ¿ya? O sea, yo creo que no somos sin el patriarcado. Nuestra manera de pensar está totalmente imbuida por eso que llamamos como la mente patriarcal. Eso es así, ¿ya? Y yo creo que lo peor es que no somos conscientes de eso, que consideramos que es algo totalmente natural, que las cosas no pueden ser de otra manera. Y eso es lo que no es real. A lo largo de la historia, ¿no? Ha habido otras maneras de ver el mundo, otras maneras de pensar. Y en ese momento estaban atravesados por esa otra manera. ¿Sí? Es como que se hace invisible porque lo consideramos como consustancial a ser personas. Y eso es lo que no es real. ¿Ya? Entonces, se supone que existió otra manera de ver.
¿ya? Lo que pasa es que hace mucho, mucho tiempo de eso, ¿no? Se habla del 6000 antes de Cristo, ¿sí? Que el patriarcado empieza en el 6000 antes de Cristo, ¿no? Claro, esto es hace tanto tiempo, tantas generaciones han pasado desde entonces, ¿sí? Que de eso no nos queda casi nada, ¿no? ¿Cómo era esta otra manera? Pues era una manera en la que la humanidad estaba totalmente en comunión con la naturaleza y no se diferenciaba de ella, ¿vale? Y en lugar de haber dioses, como ahora, había diosas, porque la mujer era la encarnación de esa naturaleza, porque se creía que tenía la capacidad de reproducirse a sí misma, ¿ya? Entonces, en esa manera de ver, el cuerpo era considerado también naturaleza, ¿ya? ¿Sí? Y todo pasaba bajo el manto, sí, el manto de la diosa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se supone que la gente vivía de una manera mucho más comunitaria, ¿sí? Y se creía que la naturaleza tenía también como dos caras, ¿no? Una más destructiva y otra más constructiva. Que eso nosotros en este momento no lo estamos creyendo. No creemos que la destrucción y la construcción sean lo mismo, ¿no? Porque cuando llega el patriarcado, lo que se hace es separar la naturaleza de la mente. Y todos queremos nada más ser como más mentales, racionales. Ese es un cambio muy importante, ¿sí? Y la naturaleza se empieza a ver como algo malo, ¿sí? Y que hay que controlar. Eso es lo más importante, ¿ya? Vivimos en una cultura que controla la naturaleza. Y la hemos controlado tanto que ahora, en estos momentos, la tenemos que proteger. Es la primera vez en el mundo que hay más masa construida que naturaleza. Esto nunca había pasado antes, ¿ya? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Controlarlo, ¿ya? ¿Qué pasó si había una diosa y ahora hay un dios? Pues que hubo que poner todas las cualidades de esa diosa como malas para poder hacer que el dios fuese el bueno, ¿no? El mito que más cercano nos queda de este cambio es el de la Biblia, ¿sí? El del paraíso, la pérdida del paraíso, el de Adán y Eva, ¿no? Ahí todos los símbolos que representaban a la diosa, que eran la serpiente, el árbol, la mujer y la manzana, ¿vale? Todos estos símbolos que se ponen como malos eran símbolos de la antigua diosa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, a partir de culpa, de la serpiente, de que tienta con la manzana de la mujer, hemos vivido en otro mundo, que hemos dejado el placer y hemos pasado a un valle de lágrimas en el que lo más importante es el esfuerzo y el sufrimiento, ¿ya? Nos tenemos que ganar la vida con el sudor de nuestra frente, ¿vale? Entonces, este fue un cambio muy importante que ni recordamos, pero que existió, parece, ¿no? ¿Ya? Con lo cual también la mujer pasa a ser algo malo, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Me sigues preguntando o sigo? ¿Cómo quieres? Sí, sí. Las características de esta mente patriarcal, entonces, vienen dadas por esto que dices, del esfuerzo y el sufrimiento. Tenemos un castigo por haber osado probar la fruta del conocimiento, que era lo prohibido, y entonces, a partir de ese momento, sentimos vergüenza por nuestros cuerpos y en ese instante somos expulsados del paraíso, ¿no? De eso es lo que habla el mito del Génesis. Pero esto instituye como esta cultura patriarcal, ¿no? ¿Y cuál es ese sufrimiento que portamos en los cuerpos, ¿no? Por haber sido eso, despojados de esa naturalidad, de ese instinto, de esa espontaneidad en la que vivíamos. ¿Cuál es el precio que ha pagado la cultura en este tiempo? Ya. Bueno, el precio es controlarnos y controlar el cuerpo. Este es un precio muy alto que pagamos, ¿no? El ver nuestra naturaleza, por tanto, nuestros instintos, que yo por instintos entiendo agresividad y deseo y placer, ¿ya? Como algo maligno,
¿sí? Como algo que tenemos que controlar y que tenemos que estar más en la mente, en lo que pensamos, en la razón, en el control. Por tanto, ¿qué hemos hecho con nuestros cuerpos? Controlarnos, no dejarnos sentir las sensaciones físicas, ¿sí? Y sí que trabajamos mucho nuestros cuerpos, sí que los tenemos en cuenta, pero los tenemos en cuenta de cara a la estética, de cara a que los vean. Tenemos una cultura de estar hacia afuera, no una cultura de poder ir hacia adentro a las sensaciones corporales para ver qué nos está pasando. ¿Ya? Y si estamos demasiado en contacto con nuestros instintos, somos malos, porque lo instintivo es algo malo, ¿ya? Que no nos podemos permitir. ¿Sí? Esta es básicamente la idea de cómo tratamos el cuerpo, ¿no? Y otra cosa muy importante, si el valor es el esfuerzo y el sufrimiento, el trabajo, ¿vale? El placer queda totalmente denigrado y en un segundo plano. No nos podemos permitir el placer, ¿sí? Y especialmente en las mujeres, ¿sí? La cultura patriarcal dice que las mujeres no tienen que tener deseo, básicamente. Ese es uno de los preceptos más importantes, ¿sí? En cambio, al hombre está permitido, pero tampoco está permitido demasiado placer, ¿no? Yo hago siempre la broma, ¿no?, de preguntar, ¿no?, ¿cuánto placer eres capaz de soportar? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? Como mínimo, como yo trabajo con mujeres, en las mujeres, muy poco. Empezamos a pensar, uy, va a pasar algo malo si me permite mucho placer. Uy, esto se va a acabar, no va a durar. ¿Ya? No tenemos espacio para el placer como cultura en la vida cotidiana. ¿Ya? Los griegos y los romanos se llamaban paganos porque sí que tenían espacios para el placer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenían espacio para bañarse con aguas calientes, poder disfrutar del cuerpo, masaje, también hacían bacanales, comida, pero eso formaba parte de su vida cotidiana. ¿Ya? Y en nuestra Nosotros sociedad no tenemos contemporánea espacio. Dime. Entonces, esto significaría que la experiencia del placer que tenemos en nuestras sociedades contemporáneas es algo así como un sucedáneo, un alejamiento. ¿En qué medida esta desconexión que tenemos del cuerpo nos hace buscar el placer de otras formas? Claro. Nos hace buscar el placer, sí, porque la cultura patriarcal dice que el placer está en tener, en consumir. Así buscamos el placer, ¿no? Teniendo, consumiendo, así tendremos placer, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando el placer en realidad es una sensación física. Sentimos el placer en el cuerpo, pero como el cuerpo es algo malo, no nos lo permitimos. ¿Ya? No tenemos vocabulario para las sensaciones físicas. Y es a través de las sensaciones físicas que podemos sentir placer. Creemos que está fuera, cuando en realidad está en nuestro cuerpo. ¿Ya? No tenemos una cultura de ir hacia adentro. Y después, un enemigo más grande del placer es el estrés. Estar estresados nos provoca ansiedad. Y la ansiedad no nos permite conectar con nuestra sexualidad y con nuestro placer. ¿Sí? En esa cultura que tenemos de si quieres tú puedes, esfuérzate mucho, lo que te propongas lo puedes conseguir, construye tu marca personal, si no estás ahí, si no estás en redes no eres nadie, y todas estas consignas que realmente recibimos y vosotros mucho más, ya lo hemos hablado en clase. Esta idea de estar sobreexplotándonos a nosotros mismos, pues claro, conecta con este estrés del que hablas, ¿no? Totalmente, totalmente. Will Sulhan dice que vivimos en una sociedad positiva, ¿no? Como tú dices muy bien, ¿no? Del si quieres puedes, ¿no?
¿ya? Y entonces esto consiste en una autoexplotación todo el tiempo, ¿no? No es verdad que si quieres puedes. Eso no es real, ¿ya? No es tan positivo. Y no es real que si no consigues algo sea un fracaso, ¿ya? Puede ser un aprendizaje, ¿sí? Y para conseguir las cosas, lo más importante, no depende solo de nosotros como seres aislados. Eso es básico, ¿ya? ¿Sí? Somos seres sociales, necesitamos de los demás. Y depende del contexto en el que hayas crecido, vas a tener más oportunidades de si quieres puedes, ¿sí? Y hay otra cosa muy importante. Yo, como soy de Barcelona, catalana, mi abuela siempre decía si Déu vol, que quiere decir si Dios quiere. Hemos olvidado que hay una parte que depende de la espiritualidad, de las circunstancias, que no es real que todo dependa de nosotros. Esto es una manera de ponernos presión, ¿ya? Y de autoexplotarnos y entrar en estrés y ansiedad y no poder estar en contacto con el placer. A mí me gustaría, Mireia, que habláramos un poco de esto que dices tú en el libro al principio, en Nacidas para el Placer, ¿no? Que como terapeuta tenés la experiencia de que muchas mujeres seguimos sufriendo mucho porque en nosotras están vigentes modelos femeninos que están desvinculados del placer, ¿no? Y me gustaría explorar cómo podemos detectar, porque en la base del trabajo que tú propones a las mujeres está enfrentarnos a nuestras creencias. ¿Cómo podemos detectar cuáles son esas creencias? Vale, dos partes. Primero, no hay modelo de placer dentro de la cultura occidental, dentro de la cultura judeocristiana, que es la que más nos ha imbuido. No hay modelo de mujer con placer. No hay modelo de mujer, básicamente. La mayoría son hombres, ¿no? Sí que hay un modelo que es la Virgen María y que tiene hijos sin tener relaciones sexuales, con lo cual no es, sino con el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos modelos de mujer de placer, ¿sí? O de mujer en la que viva su vida independientemente también de los hombres. No tenemos modelos de eso. Por tanto, para trabajar con cómo vivimos también nuestra sexualidad o nuestra vida, yo trabajo con diosas griegas, que ya tienen una parte de ideología patriarcal, pero conservan todavía algo de la antigua diosa. ¿Ya? En las diosas griegas hay una diosa que es Afrodita, que es la diosa del amor, de la sexualidad, de la belleza, ¿vale? De la risa, del baile, de la seducción. Los griegos no separaban amor de sexo, ¿vale? Es un modelo de mujer en la que lo más importante para ella es el disfrute. Y es una diosa. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien que una mujer pueda disfrutar de su placer, ¿sí? Hay otro modelo de mujer que es Demeter, que es la madre, que lo más importante para ella son los hijos, y ese es otro modelo de mujer, ¿ya? Hay otra diosa para la cual lo más importante es la pareja, que es Hera, ¿ya? Este es otro modelo de mujer, ¿sí? Y después está Artemisa, que para ella lo más importante es la caza, que es el trabajo, el salir fuera, la profesión. Este es otro modelo de mujer. Entonces, primero, si no tenemos modelos, es muy difícil saber también cómo somos nosotras. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, a la pregunta de, yo trabajo mucho con las creencias. Sí, ¿por qué? Porque esta cultura patriarcal se materializa en los mensajes que hemos recibido sobre cómo tenemos que ser a nivel sexual y a nivel de placer. Y estos mensajes nos llegan primeramente por nuestros cuidadores, por nuestros padres o nuestras madres, ¿sí? Incluso abuelos y también la escuela, aparte de los medios. Pero los primeros que recibimos, los recibimos, bueno, ahora ya no sé, porque con 6 años ya tienen tablet. Ya reciben mensajes. ¿Sí? Mucha Pero información nos llegan. de la pantalla. ¿Cómo? Mucha información de las pantallas, ¿no? Cada vez más. Sí, claro.
Claro, pero los mensajes nos llegan a través también de que tenemos vínculo, ¿no? Que son nuestros progenitores, ¿no? Y entonces yo trabajo con las creencias para poder deconstruirlas, ¿vale? Cuando uno tiene una creencia, esa creencia no se puede de alguna manera sacar, pero sí que la puedes flexibilizar, porque el problema de las creencias es que solo nos marcan un camino y solo vemos una opción, ¿vale? La idea del trabajo con las creencias es básicamente poder abrirse a nuevas posibilidades, ¿sí? Porque si no, estamos como condenadas a no hacer ciertas cosas y a estar nada más concretamente de una manera, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, las creencias sobre sexualidad acostumbran a ser bastante duras y bastante malas, ¿ya? Sobre no hacer... ahora ya creo que en esta edad no, pero en la mía era pecado, ¿ya? Y eso reprime mucho. Pero yo creo que algo que sigue perviviendo es que no se habla de sexo en las familias. Esto es súper importante. Eso que yo decía, ¿no? El placer y la sexualidad pasan a ser algo que no hay que vivir, ¿vale? Y el sexo se tiene que vivir en la noche, cuando ya has hecho todo el trabajo y con la luz apagada. Eso era en mi generación, ahora no sé cómo debe ser, pero es algo que todavía es un tabú. En nuestra cultura el sexo todavía es un tabú. No se habla en las familias. Cuando yo hago formación de sexualidad femenina y hay mujeres que son jóvenes, les pregunto, ¿en tu familia se habla de sexo? No, no se habla. Y por otro lado, es una paradoja muy grande, porque en los medios y en la cultura hay una hipersexualización. Es una paradoja tremenda. Entonces, ¿cómo vivimos en esa especie de vacío en el que no tengo unas referencias, pero al mismo tiempo los modelos me vienen impuestos por estereotipos que están por ahí, autocreados? Me viene solamente un ejemplo que voy a poner porque me resultó muy significativo. Hay una cantante que se llama Batgyal, que tiene unas uñas muy largas, ¿no? Ella se ponía unas uñas muy largas y, bueno, esto es hace unos años, igual estoy ya muy viejuna, me lo perdonáis, ¿eh? Pero me llamó mucho la atención porque ella decía que esas uñas tan largas para ella eran una sensación de sentirse poderosa y le recordaban que ya no tenía que trabajar como cajera en un supermercado y, por lo tanto, podía llevar esas uñas, ¿no? O sea, ella manifestaba su poder llevando esas uñas tan largas, postizas y de colores, ¿no? Entonces, bueno, a esto para referirme a cómo tenemos que ir construyendo nuestros propios modelos de referente o cómo las mujeres vamos creando, y los hombres también, esos modelos. Y ahí es donde me gustaría que entráramos ahora. En esta cultura, ¿qué tipo de modelos ves tú que podemos seguir? O me gustaría también que vosotros nos contéis qué tipo de modelos seguís, de hombres, de mujeres, de personas en las redes, ¿no? Para construir esa idea. Claro, el modelo que hay más, como mínimo yo tampoco estoy mucho en las redes, con lo cual ya, que hay un modelo de cultura sexual, ¿sí? Más de sexo duro, ¿no? Como de porno, muy patriarcal, ¿no? ¿Ya? Ese es el modelo el que estamos viendo así, ¿no? Hay una cierta música. Está llegando. Y este es el modelo que les llega a los jóvenes porque, como decíamos, en las familias no se habla de sexo, ¿ya? Entonces, esto es algo, no pueden tener otro modelo, ¿no? Sería dentro de la familia que se podía dar un modelo. Pero ¿cuál es el problema? Que los padres tampoco han recibido una educación sexual. Y se han criado bajo un tabú sobre la sexualidad y por tanto tampoco saben cómo hablar de esto, ¿ya? Entonces estamos realmente en un momento de impasse grande, complicado, ¿sí? Porque si dentro de la vida cotidiana pudiésemos abrir espacios para hablar de placer y hablar a los hijos también sobre esto, ¿no? Y mostrar eso, yo creo que los niños y los jóvenes no tendrían que coger estos modelos, ¿no? Que transmite, ¿sí? El porno, ¿no? El porno en Estados Unidos mueve más dinero que todo el deporte, ¿ya? Hemos intentado
esconder y negar una necesidad humana que es la sexualidad. Y entonces nos sale por la puerta de atrás. La sexualidad es consustancial a lo humano. El placer forma parte de lo humano. Y hemos estado intentando reprimirlo. Y nos sale a borbotones por todos lados. ¿Y de qué manera crees que entrando directamente a trabajar con la propia sexualidad y la experiencia del cuerpo, llevando esta educación a los estratos cada vez más tempranos de la educación, podrían ayudarnos a experimentar nuestras relaciones y nuestras vivencias del placer desde otro lugar? Que esto es lo que vienes tú intentando, ¿no? Obviamente. Lo que vienes tú tratando, ¿no? Intentando. Este es tu intento, de alguna manera. A esto te dedicas, ¿no? A la educación en sexualidad. Pero también, ¿cómo se podría hacer en las familias y en estratos más tempranos de la educación? Claro, yo creo que habría que educar primero a los padres. Claro. ¿No? Que los padres también tuviesen primero una conciencia de que eso es importante, porque ellos han crecido con una ideología de que eso no se podía hablar, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Es un trabajo también de un grupo adulto también, ¿no? ¿Sí? Y después eso que estás haciendo tú ahora aquí, ¿no? Estamos hablando de esto en esto, ¿no? estamos. En foros, ¿no? Yo creo que cada vez hay más también talleres sobre sexualidad, como mínimo aquí en Cataluña, personas que hablan sobre la sexualidad, ¿sí? Yo creo que eso está cada vez más. Y yo creo que sí, que habría que hacer una educación, sí, a los jóvenes, igual a los niños, para poder visibilizar el sexo y que formase parte de la vida cotidiana, pero a la vez también a los padres. Ayer hemos trabajado en clase algunas reflexiones que habéis hecho por escrito, algunos de vosotros, y en una de esas reflexiones, una de vosotras me decía que estas jornadas no eran necesarias, digamos que en una facultad como esta, ¿no? Porque evidentemente ya se habla mucho sobre feminismo, ya tenéis todos como muy claro lo que es el feminismo, la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, me gustaría trasladaros específicamente este asunto, ¿no? Si tuvierais esta responsabilidad de criar vosotros a niños ahora mismo, vamos, que no sé si va a ser ahora o dentro de un rato o nunca, pero ¿cómo lo haríais? Y pensad un poco en qué medida la educación sexual que habéis recibido conforma también un poco esta forma, ¿no?, de vivir el sexo, vuestras relaciones afectivas. Es por aquí por donde yo creo que sería interesante explorar estas creencias, que a pesar de que vamos dando pasos en lo social, y muy necesarios y muy importantes, ¿no?, pero que todavía por dentro nos habitan, ¿no?, en estas estructuras inconscientes. Entonces, sí, yo creo que es importante hablar de cómo vivimos el placer y de lo que significa el placer para nosotras, para nosotros, para las personas en esta sociedad, ¿no? Y por eso hemos invitado a Mireia en el sentido de, bueno, cómo podemos identificar cuando estamos siendo nosotras también víctimas de esta mente patriarcal. ¿Cómo te ha sucedido a ti, si es que te ha sucedido, Mireia, cuando te has encontrado escribiendo el libro que decías, yo todavía tengo esta huella, ¿no? Sí, yo pensaba que estaba un poquito fuera de la ideología patriarcal porque había tenido una sexualidad bastante permisiva. En mi casa nunca me habían dicho que el sexo era malo y a mi edad eso no era habitual, ¿vale? Yo había tenido relaciones, ¿sí?, y creía que estaba un poco de la ideología patriarcal. ¿Y qué me pasó cuando escribí el libro? ¿No? Que me di cuenta que no. Eso que decíamos al principio, que nos atraviesa y que no nos damos cuenta, ¿no? Yo me di cuenta de que había estado toda la vida cuidando a los demás y que cuidar para mí era un elemento muy importante, ¿ya? Y esto es lo que dice la ideología patriarcal sobre el papel de las mujeres. Las mujeres se nos educa para ser para los otros, para las otras personas. Tenemos que estar como al servicio de los otros, cuidándolos, ¿no?
En cambio, a los hombres se les educa para ser ellos mismos, ¿ya? Para estar consigo mismo, no para estar hacia los demás, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso también en la realidad? ¿Ya? En las emociones, ¿no? Yo diría, ¿no? Es muy claro que todo el mundo sabe que los hombres no tienen que llorar, por tanto no tienen que ser vulnerables, tienen que ser fuertes porque tienen que estar para sí mismos, ¿sí? ¿Vale? Las mujeres sí que podemos llorar, ¿sí? Pero no podemos enfadarnos y tener deseo, porque eso es algo que nace de nosotras mismas y que nos va al mundo. La mujer no se puede enfadar y no se puede enfadar especialmente con el hombre, ¿vale? Y en nuestro cerebro, la agresividad y el deseo, ¿vale? Tienen el mismo interruptor, ¿sí? Si estamos inhibiendo nuestra agresividad, estamos inhibiendo también nuestro deseo, ¿sí? Por tanto, como mujeres, no se nos deja mostrar lo instintivo, ¿sí? Porque entonces tendríamos fuerza y no haría falta que nos protegiesen y dejaríamos de ser el sexo débil, ¿sí? Yo creo que eso es súper importante. Cuando digo agresividad es importante matizar, ¿vale? Yo por agresividad entiendo impulso de vida, ¿vale? La agresividad nos sirve para transformar nuestro entorno. Por eso entiendo por agresividad, no entiendo violencia, que eso es otra cosa, ¿vale? ¿Sí? Por tanto, es muy importante que como mujeres nos demos el permiso, ¿vale?, de tener fuerza y nos demos el permiso de poder experimentar, curiosear, jugar, que esa es otra de las cosas que la cultura patriarcal no nos permite, ¿ya? El explorar, el experimentar es patrimonio de los hombres que no tienen que estar al cuidado de alguien y pueden estar haciendo esto, ¿ya? Y muchas veces no nos damos cuenta de que no nos estamos permitiendo la agresividad, de que no nos estamos permitiendo transformar el mundo, porque eso es algo que no nos toca en esta cultura. Y por otro lado también no nos estamos permitiendo reconocer nuestro deseo, ¿ya? Y también actuarlo, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante, sí. Yo creo Para mí, vaya. Sí, desde luego. A ver, me surge tanto hombres como mujeres y cada vez más en redes se ve estas cuentas que comparten pues maquillaje, su forma de vestirse, de arreglarse. Como has dicho hace un rato, el cuerpo lo cultivamos hacia el exterior, hacia la apariencia. Pero nos falta sentir el cuerpo, nos falta estar en contacto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué experiencias recomiendas tener con el cuerpo, ¿no? Para mujeres y para hombres, para todos. Vale. Yo creo que lo primero, ¿vale?, es no estar muy estresado o no estar muy estresada. ¿Ya? Que eso, en estos momentos, yo creo, es algo bastante complicado y difícil, ¿ya? Y yo creo que si yo fuese joven en este momento, estaría estresada o como mínimo con ansiedad de hacia dónde voy, hacia dónde va mi futuro. Cuando yo crecí, el mundo siempre iba para mejor. Y en este momento esto no se está viendo, ¿ya? ¿Vale? Entonces, eso, el estrés y la ansiedad son uno de los factores que menos ayuda para conectarnos realmente con nuestro cuerpo y con nuestra sensación de placer, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, para poder sentir hay que tener un cuerpo distendido, ¿vale? Y un cuerpo distendido significa no tener tensión en el cuerpo, ¿vale? Sin un cuerpo en el que no haya tensión, no podemos sentir las sensaciones de placer, ¿ya? Para eso necesitamos hacer actividad física. Vivimos en una sociedad totalmente sedentaria. Necesitamos movernos y no movernos para conseguir una imagen,
movernos para sentir el cuerpo, para que nos dé placer en el movimiento. El cuerpo cuando se mueve, desde el dejarlo como él quiere, sentimos placer en el movimiento. Bailar, pero no bailar para ser el campeón de baile haciendo unos pasos concretos, sino bailar simplemente para disfrutar. ¿Ya? Esto yo creo que es lo básico y más importante. ¿Ya? Poder disfrutar de las sensaciones corporales y después poder expresar lo que estamos sintiendo. ¿Ya? Poder expresar nuestros dolores, poder expresar nuestras ansiedades, porque todos los traumas que tenemos están en nuestros cuerpos en forma de bloqueos, por tanto en forma de tensiones. ¿Ya? Si no los expresamos, si no tenemos la posibilidad de comunicarlos, no vamos a poder tener un cuerpo distendido, y eso es súper importante también. Sí. Pues no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que como tenemos este escudo protector, la pantalla siempre delante, no sé en qué medida nos vamos a poder encontrar cuerpo a cuerpo, ¿no? Este es uno de mis miedos. A lo mejor, yo qué sé, ya está la abuela Cebolleta aquí otra vez, pero me da igual. Este es uno de mis miedos. ¿En qué medida crees tú que las pantallas nos pueden estar alejando de nuestro propio cuerpo, pero también del cuerpo de los otros? Sí, vale. Hombre, yo creo que nos aíslan. Ya, nos aíslan de alguna manera. Sí, porque tenemos la experiencia solos, ¿no? Ya, antes cuando me has dicho aquí que hay mucha gente, y yo dije, bueno, yo estoy en casa. Ya. Que si estuviese aquí no sé cómo estaría, ¿entiendes? Delante, pero como no lo estoy viendo, ¿no? Y esa es una irrealidad, ¿no? Y yo creo que nos aíslan. Y ya sabemos que somos animales sociales. No somos panteras. Somos más como lobos. Necesitamos a la comunidad. Claro que la comunidad se puede dar a través de las redes también, a través de los vínculos, ¿sí? Pero sí que necesitamos el contacto físico para sobrevivir. También. Entonces, eso de alguna manera nos aísla. ¿Ya? Yo creo que eso no ayuda, ¿sí? Entonces, hacer la comunicación a través de redes, ¿sí? ¿Ya? Es una manera de no entrar al contacto físico. Esa es la realidad. Y lo necesitamos. Los vínculos los necesitamos. ¿Ya? Es muy importante eso. El contacto físico y la comunicación cara a cara, que también nos cuesta mucho hablarnos cara a cara, decirnos, mirarnos a los ojos, es como que, ahí parece que pasan cosas, ¿no? Cuando hablamos cara a cara. Bueno, en cualquier caso, yo lo dejo ahí. No sé si Mireia tienes algo concreto más que aportar, pero igual es el momento de pasar el micrófono a la sala. ¿Qué os parece? ¿Te parece bien? Sí. Sí, sí, sí. Y yo decir que yo también voy a aprender, ¿ya? Bueno. Porque es un mundo que también me queda bastante lejos y desconozco, o sea que me interesa a mí también ver cómo se vive, ¿no? Pues, cómo lo vivís, vaya. Pues voy a pediros eso, vuestra parte, vuestra colaboración y alguien que me ayude con el micrófono si os apetece, no sé. Carolina, por ejemplo, perdona, que te tengo aquí al lado, o Agustín. Y si hay preguntas, pues para Mireia o para nosotros o para hacerlas en alto, lo que queráis. Hay que darle al botoncito del micro para que se ponga verde cuando hagáis la pregunta. ¿Alguna pregunta? A Lucía, por ahí. Vale. No sé si se me oye bien. Sí, perfecto. Te quería dar las gracias por la cercanía, pese a estar detrás de una pantalla. Te has explicado perfectamente y ha llegado muy bien. Y me gustaría hacer una observación que veo yo ahora en estas generaciones más que nada. No sé si porque es la que estoy más metida y tengo más contacto, pero creo que ahora se está también desvinculando mucho el sexo del amor, como tú decías, y creo que es porque las mujeres sentimos que
desde siempre hemos tenido el sexo muy reprimido y ahora una forma de empoderamiento es como entregarlo más fácilmente y como sentir que tenemos ese poder, ¿no? De poder hacerlo con quien queramos y realmente nos estamos vinculando con extraños y me preocupa que esto se normalice, el que estemos entregando nuestro cuerpo a personas con las que realmente no sentimos amor y se está viviendo el sexo desde una forma muy fría y muy poco humana. Sentir tu punto de vista y ver si esto realmente es un problema o es atender a nuestro instinto. Ya, bueno, a ver, yo creo que es un problema si en esta entrega hay una parte de una que sale dañada. ¿Ya? Yo creo que eso es. ¿Por qué titulé mi libro Nacidas para el placer? Porque una de las cosas que descubrí es que las mujeres tenemos una capacidad muy grande para el placer. ¿Ya? Y eso es algo que hasta ahora no se nos había dejado sentir o ver que teníamos esa capacidad, ¿no? Tenemos un órgano que solo sirve para el placer, que es el clítoris. Que los hombres no tienen un órgano que solo sirve para el placer. Tenemos orgasmos más largos, tenemos partes que provocan orgasmo, muchas más, ¿vale? Entonces ahí realmente hay una capacidad para eso, ¿sí? Y desde ahí, bienvenido para mí el empoderamiento en la sexualidad. Ahora, si esto está imbuido de esta cultura patriarcal que dice, cuanto más lo hagas mejor, cuanto más hombres mejor, cuanto más orgasmos tengas mejor, en esta cosa competitiva, ahí hay una parte, la parte que tú estás señalando, que es la amorosa, la vincular, que va a salir dañada, porque no la vamos a poder estar por ella, ¿ya? Entonces, yo diría, sí, a poder tener relaciones, ¿de acuerdo? Y con conciencia, antes de entrar en una relación, darme cuenta si realmente estoy yo entera ahí en esta relación. O estoy teniendo que sacar una parte mía, que es la amorosa, la afectuosa, la de vinculación, que después me voy a arrepentir de eso. ¿Ya? Yo creo que el placer por el placer tiene sentido, siempre que yo no me traumatice. Y me traumatizo cuando no tengo los mecanismos para poder enfrentarme a esta situación. ¿Sí? Y clarísimo, las relaciones más placenteras serán aquellas en las que estemos más completas. Por tanto, que unamos el amor y el sexo, que estén juntos. ¿Ya? Esas serán las relaciones seguramente más satisfactorias que podamos tener. No quiere decir que no nos podamos permitir a veces placer por placer, ¿sí? Pero necesitamos el afecto, necesitamos el vínculo, ¿no? Lo que decía antes, somos animales sociales. Y si además a eso le podemos unir el sexo, entonces ya es estupendísimo, vaya. No sé si te respondí. Sí, perfectamente, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Y una última cosa, esta separación entre sexo y amor tiene que ver con la cultura patriarcal, ¿vale? Los griegos no entendían el sexo sin amor y la belleza iba todo junto, y la risa y el juego. Yo creo que vale la pena recuperar eso, y el baile, ¿ya? Okay. ¿Alguien más tiene preguntas? Muy bien. Por allí. Daniel, yo creo, mientras te llega el micro, voy a aprovechar para hacer un apunte. Yo creo que en la medida en que estamos conectadas con nuestro cuerpo y aprendemos a amar nuestro propio cuerpo y a sentir el disfrute en el cuerpo, evidentemente es que no cabe entregar ese cuerpo de cualquier forma, ¿no? Pero nos desconocemos, hasta anatómicamente, ¿no? Las mujeres nos desconocemos mucho, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esto es importante, ¿no? Que en la formación de sexualidad femenina, ¿sí?
hacemos una clase de anatomía, porque las mujeres no nos conocemos, ¿no? Y no solo eso, sino que en la formación de sexualidad femenina yo venía de trabajar la sexualidad con hombres y mujeres. Había trabajado 15 años dando talleres de sexualidad con hombres y mujeres. Y cuando escribí el libro, un amigo me dijo que por qué no hacía talleres prácticos solo para mujeres. Yo dije, uy, a lo mejor solo mujeres va a ser aburrido, ¿no? ¿Y qué pasó cuando lo hice? Cuando empecé a hacerlo, que me di cuenta de algo muy importante, que es, las mujeres no tenemos una sexualidad al margen de la cultura patriarcal. No se nos ha permitido tener una sexualidad. En mis talleres de sexualidad femenina, yo siempre digo que construimos una nueva sexualidad que sea nuestra. Y estamos empezando, no sabemos cómo es realmente nuestra sexualidad. ¿Ya? Entonces, a vosotras también tenéis la tarea también de construir, porque no existe. ¿Ya? Y claro, construir algo nuevo significa a veces también equivocarse. ¿Ya? Y no saber por dónde ir. Probar. O sea que sí, también muchas gracias por eso que has dicho. Bueno, gracias a ti, Mireia. Daniel, ¿tenías el micro? Sí. Venga. Bueno, buenos días. La verdad que la charla me pareció muy interesante. Pero yo hay una cosa que no llego a entender del todo, porque estoy entendiendo como que en la cultura griega, por lo que he entendido yo de la charla, se está diciendo como que la mujer tenía libertad de... No. Solo los hombres. Claro, pero tú, antes me ha parecido entender que la mujer tenía como cierto poder a la hora de... No. Como cultura había espacio para eso, ¿eh? Bueno, y algunas mujeres sí que tenían espacio para eso, pero solo algunas, ¿eh? ¿Ya? En la cultura griega, la vida cotidiana tenía espacio para el placer, ¿vale? ¿Sí? Pero era una cultura totalmente patriarcal, ¿vale? ¿Sí? Como ideología existía el placer, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero básicamente eran los hombres los que tenían eso, ¿sí? Pero como ideología existía eso. Les llamaban paganos por eso, porque tenían espacio para el placer. Cuando vino el cristianismo, ¿vale? ¿Sí? Eso se cortó y entonces dejó de haber espacio para el placer en la vida cotidiana. ¿Vale? Lo que había en la cultura griega era un espacio para la divinidad femenina, ¿no? Distintos modelos de diosas femeninas, ¿no? Sí. De todas maneras, te he cortado. Continúa con la pregunta, por favor. Sí, Daniel. No, nada, era básicamente eso, que igual lo entendí yo mal, pero era porque no entendía muy bien cómo podía ser que lo que yo había entendido que era que se le daba espacio a la mujer a esa libertad sexual cuando realmente era todo lo contrario. O sea, de hecho, en las ceremonias, en los rituales de ceremonias de casamiento se obligaba al marido a tener sexo con el padre, por ejemplo. O sea, era lo que yo no entendía, pero si me has dicho que no, pues... Sí, vale. No, lo que sí es que había espacios en los cuales las mujeres tenían rituales propios. De mujeres, ¿ya? Que eso no tenemos ahora tampoco. ¿Sí? Todavía quedaba espacio para eso, que ahora no existe, ¿no? Y había también mucho espacio para las fiestas. Mucho. O sea, no sé la cantidad de fiestas que tenían al año, pero mayoritariamente estaban de fiesta todo el tiempo, básicamente. A eso me refería, ¿vale? Era una cultura patriarcal en la cual los hombres dominaban a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Así era. Estos no tenían derechos, ¿ya? Pero muchas gracias por la pregunta porque nunca se me había ocurrido plantearlo así. ¿Ya? Voy a tener que explicarlo de otra manera. Gracias. Yasmina, por ahí. Otra pregunta. Yo tengo algo que decir sobre la religión pagana y el politeísmo que había en la antigua Grecia. Porque, a ver, es verdad que había un espacio para el placer y el cuerpo de la mujer. Pero ¿esto de qué sirve bajo la cultura patriarcal? Porque, por ejemplo, Afrodita, cuando le puso los cuernos con Ares a el dios de la forja, ella fue humillada después. Vale. Yo tengo una versión diferente de esto. ¿No? A ver, el mito, o sea, Afrodita está casada
bueno, vamos desde el principio. Afrodita no nace del panteón griego, ¿vale? Sale del agua, ¿sí? De los testículos sale. ¿Cómo? Que ella surge ya, en plan, su nacimiento ya es patriarcal, porque ella nace de los testículos de otro dios. Sí, sí, lo que pasa es que, sí, nace de los testículos de otro dios, vale, pero surge del agua, que seguramente es una incorporación a la cultura griega, ¿vale?, de un mito anterior de la diosa. ¿Sí? ¿Vale? Que introducen esa parte, ¿de acuerdo? Pero ella nace desnuda, que eso ya para la cultura ya es algo rarísimo, ¿vale? Entonces, la casan con Hefestos, ¿sí? Para que tenga marido. Ahí la meten dentro de la cultura patriarcal. Todavía más, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, ella tiene muchos amantes, ¿sí? Y Hefestos, supongo que te refieres a esto. Si no te refieres a esto, me lo cuentas, ¿vale? Hefestos un día los caza en una red y los exhibe ante el panteón. ¿Es esto? Sí. ¿Sí? Y mi versión dice que los dioses se ríen de Hefestos. Se ríen de ambos. Vale, perfecto. Vale, se ríen de ambos. Sí. Y teniendo en cuenta el contexto, el papel de la mujer era más feo que fuese adúltera que el marido. Sí, totalmente. Pero todavía conservan la idea, Afrodita, que representa el poder del sexo y del amor que te obnubila, vamos a decirlo así. O sea, lo instintivo hecho diosa. ¿Se entiende? Sí. Todavía es divino estar en contacto con el instinto. Que eso es lo que no tenemos ahora. Es un modelo posible que ya tiene, como tú dices, la parte patriarcal, un poco, pero todavía existe. ¿Estamos de acuerdo en eso? En parte. En parte. Cuéntame. Porque, por ejemplo, cuando es muy importante el sentimiento instintivo y tratar al cuerpo desde el interior, pero, por ejemplo, cuando se representa a la diosa, se la suele representar desde el exterior y sus atributos exteriores. Sí. Estamos de acuerdo, sí. Lo que pasa es que Afrodita todavía va desnuda, ¿se entiende? Todavía cuerpo convivan con una cultura patriarcal. Pero ya estamos en la transición y, como tú dices, estoy de acuerdo, ya hay muchos elementos patriarcales. Exacto. Y Eva también estaba desnuda. Sí, Eva también ¿Cómo? Eva también estaba desnuda, dice, ¿no? Sí. Sí, Eva también estaba desnuda porque es el mito anterior, sí. ¿Ya? Pero sí. ¿Cómo sería lo anterior? Sería, a partir de que entra el patriarcado, Afrodita se la empieza a representar como que se tapa, ¿vale? Las Afroditas que hay anteriores al patriarcado, Afrodita está desnuda sin taparse nada. O sea, anteriormente sí que era así. Y en la cultura patriarcal ya le queda algo a la diosa, pero le queda poco. ¿Sí? Bueno, es que yo escojo las diosas porque son lo que nos queda más cerca. Porque de lo anterior, como la cultura prepatriarcal no escribían, no nos queda nada de eso. ¿Ya? Algunas estatuillas de diosas como la Venus de Willendorf y algunas de estas, ¿no? Algunas estatuillas de manifestaciones en el Neolítico y así, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Sí, por aquí delante. Hola. Vale, sí. Nada, era para hablar sobre el tema, bueno, que creo que todos lo hemos vivido, que como que está súper mal visto que las chicas se acuesten o se líen o lo que sea, como un montón de hombres, de hecho, si tú lo dices, como que te miran en plan, qué puta o qué tal, pero luego otro tío lo dice delante tuya y todos,
joder, qué guay, que te has acostado con todas estas, eres el mejor. Es como que tú estás delante y dices, o sea, lo digo yo y te parece mal, pero lo dice otro y dices que está bien. Es como eso de que no es justo que él pueda hacer lo que quiera y que si lo haces tú, que te miren mal en plan, joder, tan joven y ya no sé qué. Pero el otro con tu edad ha hecho cosas peores y como que le dicen, joder, qué bien, tal. Y era eso, que cómo ves tú eso, que obviamente está mal, pero es por el patriarcado, ¿no? Y era eso. Totalmente, totalmente. Esto es la cultura patriarcal. La cultura patriarcal dice, los hombres sí que pueden tener muchas relaciones, se pueden permitir el sexo, las mujeres no nos lo podemos permitir. Y entonces hay toda una serie de palabras malísimas para que no nos lo permitamos. Puta, prostituta, zorra, guarra, fresca, ¿ya? Para que no lo hagamos, ¿sí? Eso forma parte de la cultura totalmente, totalmente, totalmente. O sea, y no es verdad que, como se dice, no, ahora ya ha cambiado esto, no, ahora ya las cosas son diferentes. No es verdad. Si yo empiezo a explicar aquí cómo he disfrutado con todas mis relaciones sexuales que he tenido, voy a quedar muy mal. Y como tú dices, igual si un hombre habla de sus conquistas, va a quedar bien. Eso todavía no cambió. ¿Ya? Todavía hay esta idea, ¿sí?, de que las mujeres no tenemos que tener muchas relaciones ni hablar de nuestro placer. O sea que estoy de acuerdo contigo. Gracias. Por aquí delante tenemos otra. Toma, te doy yo el micro si quieres. Espera, que me parece que no está encendido. Tiene que ponerse verde. Ahora. ¿Sí? Hola, buenas. Muchas gracias por todo. Quería transmitirte una de mis dudas porque yo he dado charlas de sexualidad a menores y me he sorprendido cómo cuando hablabas sobre sexualidad y lo que tenía que tener una relación sexual, el consentimiento, bueno, a veces lo ponían, pero el deseo no. La violencia parecía que podía formar parte de las relaciones sexuales y entonces a mí me ha asustado porque gente que ni siquiera ha tenido relaciones sexuales normaliza la violencia en el sexo. Y para mí creo que en todas las prácticas de sadomaso y de BDSM y de ese tipo de asuntos que antes se veía como una patología y ahora parece ser que es como lo más, salen perdiendo las mujeres, porque por los roles de género las mujeres van a querer, o van a tener, mejor dicho, papeles de sometimiento. Entonces, no sé cómo se relaciona el dolor con todo el tema sexual, porque a mí, o sea, yo lo explico y mis amigas y yo nos entendemos, pero claro, para explicárselo a la gente, decir, jolín, que es que el dolor, si lo relacionas con el sexo, estás haciendo una relación, o sea, que, no sé, para mí, bueno, explícalo tú, porque para mí es como que tienes una disonancia cognitiva, ¿no? De que una persona que supuestamente te tiene que estar dando afecto te está causando dolor. Entonces, como que yo no lo entiendo. Digo, a ver si una profesional como tú me lo puedes explicar. Gracias. A ver, he tenido problemas de entender todo, porque no... reverberaba un poco. Mira, básicamente... Hazme la pregunta un poquito, separando el micro, a ver si puedo entender un poquito más. Vale. ¿Así mejor? ¿Puedes concretármela un poquito más? Sí, que ¿cómo se relaciona la violencia en las relaciones sexuales con el placer? Porque para mí no están relacionadas, pero al parecer sí que están relacionadas, y toda la normalización que hay de prácticas sexuales en relación a la dominación, a la sumisión. Perfecto. Y a toda la violencia sexual. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta también. Vale, entonces, lo primero, que no ha salido aquí y yo creo que es importante, ¿vale? ¿Cómo se ha conseguido mantener la diferencia entre hombres y mujeres y que el hombre ocupe un lugar predominante cuando en realidad no somos diferentes y el hombre no está por encima de la mujer y somos iguales? A base de violencia y abuso, ¿ya? Y eso es lo que no se cuenta. ¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo contigo en esta parte, ¿sí? De que las mujeres, como tienen, la cultura patriarcal nos da un rol de sometimiento, hemos
vivido mucha violencia y abuso durante generaciones. ¿Ya? Y se ha mantenido gracias a eso, y eso es lo que no se dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es fácil que caigamos en estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? Entonces, la violencia no es algo que vaya con el placer. ¿De acuerdo? Para mí es contrapuesto. ¿Sí? Violencia y placer, porque violencia es dolor, no es placer, ¿no? ¿Sí? Entonces, que puede haber personas que encuentren el placer en temas de estas que se están normalizando que tú dices. Bueno, igual es que no están realmente en contacto con su cuerpo y con su necesidad. No sé, ¿de acuerdo? Que es verdad que es mucho más fácil que las mujeres encuentren placer en cosas de sometimiento. ¿Por qué? Porque es la manera, es la única manera en que las mujeres se nos ha permitido sentir placer. ¿Ya? Eso es muy duro de decir, pero yo creo que hay una parte que es real. ¿Sí? ¿Vale? En que no podías decir o sentir deseo y placer, ¿vale? De forma directa. Entonces, hemos tenido que hacer igual un aprendizaje de hacerlo de forma indirecta. Ya sé que es fuerte, pero entonces eso es una cosa que viene de generaciones hacia atrás también. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si las mujeres no ponemos conciencia en toda esta cultura patriarcal en la que estamos imbuidas, ¿ya? Repetiremos los patrones, como tú dices. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Ya? Pero, y se normalizarán. Dime. No, que más que qué pueden hacer las mujeres, yo creo que hay que preguntarse qué pueden hacer los hombres, porque son los que agreden, ¿no? O sea que me parece bien que nosotras tenemos que ser conscientes, pero al final los que ejercen el poder y ejercen ese tipo de prácticas mayormente son hombres. Entonces, por eso digo, ¿qué se puede hacer ante esa educación o reeducación de los hombres, más que de las mujeres? Vale, perfecto. Entonces, yo esta parte lo dejo a los que vienen después. ¿Vale? ¿Sí? Sí, no. Carlos y David tienen el reto. No, pero espera, que sacas un tema súper importante, que no he hablado. ¿Vale? Hay otro precepto de la cultura patriarcal que también es muy invisible, pero que está. ¿Vale? El patriarcado se sostiene en que los hombres culpen a las mujeres, ¿vale? Y nosotras nos culpemos a nosotras. En eso se sustenta el patriarcado. ¿Vale? Por tanto, tienes razón en eso que estás diciendo, que en la medida que nosotras, digamos, es solo tarea nuestra, estamos otra vez reproduciendo la ideología patriarcal. ¿De acuerdo? O sea, súper importante esta parte. ¿Ya? Nosotras somos las que creemos que somos menos y que tenemos que llegar a ser como lo divino. Y por tanto, como no somos perfectas, todo el tiempo estamos haciendo cosas para ser perfectas. ¿Ya? Y nunca llegaremos, porque no tiene que ver con que hagamos cosas, sino con la ideología. ¿Ya? Entonces, gracias por la aportación, porque esa parte de que nosotras nos culpamos a nosotras mismas es súper importante. ¿Ya? Yo digo que no tenemos que aceptar ninguna culpa. ¿Vale? Sí, responsabilizarnos de nuestras acciones. Pero cuando estamos aceptando culpas, que es lo que tú de alguna manera estabas insinuando, eso es reproducir la ideología patriarcal otra vez. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Te respondí? Yo creo que sí. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Allí, atrás. Hola. Mi pregunta es sobre un tema que mencionaste brevemente, que es sobre la represión emocional en los hombres, que es de qué manera se puede romper ese círculo de represión emocional
impuesto por el patriarcado en los jóvenes hombres, sobre todo durante la adolescencia, considerando que a pesar de las charlas y conversaciones al respecto, pues persiste todavía ese tabú y muchos de ellos continúan sintiendo ese miedo a expresar sus emociones. Yo personalmente, por ejemplo, tengo un hermano pequeño adolescente que, a pesar de hablar con él sobre el tema, pues sigue influenciado por su círculo social. Claro, es que igual que a nosotras nos va a costar realmente poder conectarnos con la sexualidad y con el placer y permitirnos eso, ¿no? A los hombres les va a costar mucho también ir a lo emocional, ¿no? Yo no he contado por qué escribí mi libro, ¿no? De Nacidas para el Placer. Lo escribí porque dentro de mi ambiente todo el mundo tenía muy claro que los hombres estaban en la sexualidad y que les convendría ir a lo emocional. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y eso en psicoterapia lo trabajábamos, ¿no? Pero nadie decía que las mujeres igual estamos más en lo emocional, igual nos convendría ir un poquito más a la sexualidad, más que nada para que nos encontremos. ¿Ya? Entonces, claro, es un trabajo duro, eso, de que el hombre se permita la vulnerabilidad. De todas maneras, yo creo que lo explicarán mejor los que vienen después sobre esto, sobre los hombres. Pero sí, es un trabajo de permitirse la vulnerabilidad, ¿ya? Y por tanto, la expresión emocional. Y lo que se puede hacer, pues yo creo que los que vienen después lo explicarán mejor. Yo soy más especialista en nosotras, ¿ya? Bueno, porque me he especializado ahí, y en cómo sí podemos mostrar más todo lo que tenga que ver con nuestra fuerza, ¿ya? ¿Sí? Vale, sí, de todas maneras, si nosotras consiguiésemos mostrar también nuestra fuerza y ellos consiguiesen entrar más en la vulnerabilidad, yo creo que las relaciones serían mucho más fáciles, ¿ya? Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Ok, nada. ¿Alguna pregunta más para Mireia? Bueno, Mireia, pues no sé si se te queda algo en el tintero. Yo creo que ha habido mucha riqueza de exploración y yo creo que sí, los temas importantes y necesarios están enunciados. Ahora Sí. a mí se me ocurre como, bueno, ¿qué podemos hacer los dos micros han, ¿qué podemos hacer las mujeres en nuestra vida cotidiana como para estar más en el encuentro con nosotras mismas, con nuestro deseo? Lo dejaría así. Y quizá qué pueden hacer los hombres, y esta pregunta se la formularé dentro de un instante a Carlos y a David, ¿qué pueden hacer los hombres para ir al encuentro de esa vulnerabilidad, ¿no? Pero en este caso es cómo podemos nosotras ir al encuentro de ese instinto, de ese espacio de niña, ¿no? De niña fresca, juguetona, feliz y disfrutona de su cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Vale. Yo creo que hay una cosa que no ha salido, que es el tema de estar entre mujeres. Yo creo que eso es súper importante, ¿ya? Las mujeres, cuando estamos entre nosotras, segregamos oxitocina, que los hombres no, ¿ya? Y la oxitocina es una hormona de placer, ¿sí? Que nos da bienestar, ¿no? Yo creo que juntarse mujeres y hablar de estos temas es una de las cosas, ¿no? La sororidad, que se dice, una de las cosas más importantes que se puede hacer, ¿ya? Crear círculos de mujeres, yo como me dedico a la terapia, ¿no? Crear círculos de mujeres, compartir con las amigas, tener espacios para nosotras, para poder crear esa nueva, yo diría, sexualidad al margen del patriarcado, para poder explicar lo que nos está pasando, ¿sí? Por otro lado, también la cosa de conocernos sexualmente, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Eso significa jugar, explorarnos, ¿ya? Nuestros cuerpos, para saber eso, qué nos gusta realmente, qué deseamos, ¿no? Lo otro que ya he dicho, hay que moverse, y moverse para poder expresar lo que sale dentro, lo que está, ¿sí? Y como dice mi amiga Luana con la que trabajo, ¿no? Que toda mujer
tiene que ir en algún momento de su vida a una fisio de suelo pélvico. Yo creo que eso es súper importante. Hay que saber cómo tenemos nuestra musculatura interna también. ¿Ya? Una fisio de suelo pélvico va a explorar cómo está nuestra musculatura y nos va a dar ejercicios también para entrar en contacto, ¿no? Para conectar más con el placer y el deseo, yo creo que hay que hacer bailes más instintivos, como danzas africanas, que trabajan mucho el contacto con la tierra, ¿sí? O esto, zumba, bachata, también que mueven mucho el cuerpo, la pelvis, bueno, bailes, pero que no sean muy estructurados, que la persona pueda realmente expresarse, ¿ya? Yo creo que esto, ¿sí?, nos puede hacer realmente conectar. Y lo otro, esto que decías tú al principio también, ¿no? Flexibilizar nuestras creencias, ¿ya? Flexibilizar lo que pensamos sobre cuál tiene que ser nuestro comportamiento, cómo tenemos que vivir. Eso ya es también bastante importante. Sí. Tratarnos con mayor cariño, ¿no? Con más afecto a nosotras mismas. Esta es la otra cosa. Esto, mira, que no lo habíamos hablado y es súper importante también, ¿no? Que ahora ya esto es para hombres y para mujeres, ¿no? No nos tratamos con compasión, no nos miramos con cariño nosotros mismos. No tenemos esa mirada amorosa, no la tenemos hacia afuera y no la tenemos hacia nosotros, porque básicamente nuestra cultura no tiene esa mirada sobre nosotros, ¿no? ¿Ya? Yo creo que el patriarcado realmente se deshará cuando se cambien sus valores, ¿no? Y uno de los valores es cambiar la violencia y la fuerza por placer, ¿vale? Para mí es uno de los cambios más importantes, ¿vale? Cambiar la competencia por cooperación, ¿vale? Y la exigencia por aceptación y por compasión hacia nosotras mismas. Si no tenemos esta mirada amorosa hacia nosotras, ¿ya?, es muy difícil que podamos también ir al mundo sin hacernos daño, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta mirada amorosa hacia nosotras es básica y cuesta muchísimo tenerla porque vivimos en una sociedad que más bien hay competencia, exigencia, más violencia. Entonces, muchas gracias, Pilar, por esta aportación del amor a nosotras mismas, que es súper importante. Y además, la compasión hacia nosotras mismas también es lo que nos saca del trauma, ¿no? También. Eso es. Esto me está quedando en el tintero, pero yo creo que será para el siguiente encuentro y la siguiente conferencia, porque del trauma hay mucho que hablar y tú pues eres una de las expertas, ¿no? Estás sí, preparando un congreso para octubre sobre el trauma, muy importante va a ser en Barcelona, y también uno de tus últimos libros, La sociedad del abuso, habla acerca de esto. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí hoy porque ya es muchísima información. Vale. Mireia, no sabes cómo te agradecemos de verdad, de corazón, que hayas estado con nosotros. Veo que va a ser muy valioso tu aporte y desde luego para mí lo es. Y bueno, pues pido que agradezcamos con un fuerte aplauso a Mireia todo lo que nos ha compartido. Gracias. Decirte que me han hecho preguntas que nunca me habían hecho. O sea que estoy súper contenta porque voy a tener también que revisar y cambiar cosas que digo. Y realmente, si no fuese verdad no lo diría, en serio. Que para mí también es como un gusto, eso que yo decía que íbamos a aprender, que yo realmente también he aprendido cosas que valdría la pena que explicase igual de otra manera. O sea que súper agradecida a vosotros también por todas las preguntas, realmente. Y a ti, Pilar. Muchísimas gracias, Mireia. Va a quedar abierta la sala. Si te quieres quedar un ratito para compartir lo que Carlos y David tienen para nosotros, estás por supuestísimo invitada. Yo sé que tu tiempo es muy valioso y que habíamos hablado hasta 1 hora, pero que sepas que si tienes ocasión y te apetece, te puedes quedar un ratito en la sala. Tú verás tus compromisos, yo lo dejo ahí, ¿vale? Vale. Yo tengo algo que hacer. Ya, me lo puedo imaginar. Pero muchísimas gracias de verdad por haber compartido este rato con nosotros, Mireia. Bueno, nada, muchísimo gusto, de verdad. Un beso. ¿Vale? Gracias. Vale, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que vaya muy bien. Adiós.